Ahora. Buenas. Ay, ¿lo giro un poco? Oh, espera. No, si luego hay que cortar, se corta. No, espera. Vale, ya puedes entrar en el cuadre. Mejor. Bueno, pues nada, estrenamos de la mejor manera posible aquí. Bienvenidos a Territorio Nomad. Soy Mar, fundadora de Nomad Production Co. Y estamos aquí con Alejandra Sánchez, una pedazo de artista, una personita de pies a cabeza. Muchas gracias, Mar. Y dinos un poquito, cuéntanos un poquito lo que estás haciendo. Háblanos de ti un poquito. Pues mira, yo actualmente estoy estudiando el grado universitario en pedagogía. Estoy cursando primero, acabo de terminarlo. Y bueno, yo llevo un bagaje bastante largo, por así decirlo. Como todo adolescente, salí de la ESO sin tener claro qué quería hacer. Encima me tocó la LOMCE, me obligaron a hacer unas matemáticas difíciles si quería tener opción a bachiller. Y en vista de que no lo estaba pudiendo sacar, me planteé los ciclos. Y ese verano, el verano que terminé cuarto de la ESO, pues conocí el voluntariado con personas con discapacidad intelectual en ese momento. Y desde que descubrí eso, pues eso ha sido básicamente a lo que me he dedicado. ¿Ah, sí? Hice el ciclo medio en el Valle de Elda, de atención a la dependencia. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Y luego me fui a Elche a hacer el de mediación comunicativa, que también fue una pasada, a pesar de venir del COVID, fue una pasada. Y ese creo que ahora está en el Azorín. Así es, creo en que... En el IES Azorín. Así es, creo que llevan un Un año... año. Creo que este ha sido el primer curso o el segundo. Sí, es la primera promoción, desde luego, sí. Eso es un avance, porque ser el primero en algo, por lo menos en tema pueblo, es muy heavy, porque nosotras que venimos del Paco Moyá, la verdad es que es brutal, porque ahora están, además de los ciclos de informática, está la familia de imagen y sonido. O sea, animación 3D, espacios interactivos, todo ese mundo, la especialización de diseño de videojuegos 3D, es brutal, porque ahora los alumnos que, por ejemplo, han hecho algún ciclo de grado medio, pueden meterse ahí si les gusta y no tienen que irse a donde le picó el pavo, como te tuvo que pasar a ti. Exactamente, no tienen que desplazarse fuera de sus localidades, así es. Porque es una burrada lo que luego te gastas en buses, en todo, que luego esto es público. Eso se supone que es público y cuesta una millonada el puñetero bonobús. Sí, a ver, se supone que tenemos las becas y todo eso, sí. Pero claro, al final una beca pues tienes que cumplir ciertos requisitos para poder ser beneficiario de ella. Pero bueno, bien. Es una locura este sistema. Y a ver, tú que has hecho estos dos ciclos, para quien no los conozca o quiera entrar en ellos, más o menos, ¿cómo los describirías en una manera así mundana y fácil de entender? Ay, pues fíjate que, buena pregunta. Básicamente es un poco... Son ciclos formativos que van orientados a... La ayuda a ayudar a gente. Sí, a personas, a suplir, digamos, necesidades, a cubrir esas necesidades que de alguna manera todos podemos llegar a tener en algún punto u otro de nuestras vidas. Y no sé, al final el ayudar a los demás también te ayuda a conocerte a ti. En plan, conoces un poco cómo es el ser humano, qué fases puede pasar, qué es lo que nos puede ocurrir y cómo sobrellevar cada tipo de situación. ¡Qué locura! O sea, básicamente, a ver, obviamente los dos están en la misma familia, pero ¿qué dirías tú? ¿Qué parte te llevó a hacerlos en primer lugar? ¿Qué dirías que APD te llamó más atención? Y luego, ¿cómo decías? Intermediación y... Mediación comunicativa. Mediación comunicativa. Es que también es nuevo. Yo, de hecho, fui la quinta promoción, o sea, en toda España. Es un ciclo que es
muy nuevo, porque antiguamente era el de intérprete de lengua de signos, que se pasó a ser un grado universitario que actualmente se da en la Complutense, no en la Complutense o en Juan Carlos I, se da en Madrid, solo está en Sí. Madrid la carrera esa. Y Que es un delito, debería hacerse en todas las universidades, la Así verdad, es. si me pedís opinión, Así porque a es. mí me encantaría, la verdad, es una pasada, la verdad que es una poder, pasada. aunque sea básica, comunicación básica, Sí. porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar a alguien en esa situación. Claro, al final es más habitual de lo que parece también. Y se me ha ido. Tranquila. A ver, es que es muy heavy, o sea, es una de... A ver, obviamente cada ciclo tiene tiene su puntito que dices, por esto y por esto. Ah, vale. Entonces, Sí, a ver, es que yo realmente en un principio yo quería hacer auxiliar de enfermería, porque a mí ya, los hospitales me han gustado mucho siempre. Mi madre es auxiliar de enfermería, entonces Uf. es un ambiente que he mamado, que me ha gustado mucho siempre, me ha llamado la atención sanitaria, todo ese mundo me gusta muchísimo. ¿Qué pasa? Que por nota no pude entrar. Y por cosas de la vida, el verano que yo acabé cuarto de la ESO, conocí el mundo del voluntariado en una asociación de aquí de Petrer, que se llama Sense Barreres, que por aquel entonces hacía escuelas de verano, escuelas de Navidad, de Semana Santa y tal. Y es que me enamoré, o sea, del voluntariado, Sí. del ambiente, del aire. puede sonar como que Idílico. idealizarlo a lo mejor demasiado el colectivo, porque al final es algo que también es duro de alguna manera. Porque estás viendo a gente que no está en su mejor momento. Y a sus familias que sufren y que se preocupan, que al final te están confiando lo más preciado que tienen, que son sus familiares. Pero no sé, como que de repente... Y cada uno tiene su aquel, porque Sí. no es lo mismo alguien que verbaliza tal, que por ejemplo un niño autista o un niño que no, puede que no sea autista, pero que no pueda verbalizar las cosas. Claro, pero es que ahí está la cosa, que aprendes a ver la vida desde el prisma Desde de sus cada ojos, uno. desde, Entonces, desde sus ojos, desde fuera, pero desde sus ojos. exactamente, y al final es súper chulo porque de alguna manera te das cuenta de que aunque no verbalicen, como tú bien estás diciendo, siempre están comunicando algo. Porque la comunicación gestual siempre importa. Siempre una mirada, un llanto, una risa, La cualquier postura, mueca. la postura. Exactamente, alguna estereotipia que Que- son que- movimientos repetitivos, ¿vale? Que eso lo hacemos cualquiera, no solo niños, no solo gente autista. Exactamente. Que eso es la concepción más errónea que hay. Exactamente, nosotros por ejemplo cuando nos ponemos nerviosos, ¿qué solemos hacer? Movemos la pierna, nos tocamos Mordemos las uñas. las pielecillas de los dedos, jugamos con el pelo, eso es algo que donde mires hay comunicación. Sí. Y a mí al final el haber descubierto eso en atención a la dependencia con el colectivo de discapacidad intelectual, que es el que más disfruto y al que me quiero dedicar, me llevó a la mediación comunicativa, porque al final en una persona que no tiene comunicación verbal o no tiene directamente un sistema de comunicación adquirido y desarrollado, dotar a esa persona de comunicación le supone un regulador emocional bestial, porque al final tienes una persona que a lo mejor se está encontrando mal y que no te puede expresar de manera efectiva que se está encontrando mal y de repente tiene una conducta disruptiva. Se hace daño a alguien más, desconecta de la clase. Entonces, con la mediación comunicativa yo encontré... que es disruptivo, cosas de esas. Eso te está comunicando que algo bueno no está pasando. Exactamente, que no lo está disfrutando, que tiene algún tipo de molestia, que está cansado, que no le motiva lo que está haciendo. Que tiene hambre, que tiene pipí. Cualquier cosa, es una pasada. Y sí que es verdad que actualmente en España la mediación comunicativa está muy enfocada al colectivo de personas con sordoceguera. O autistas. Es sobre todo sordoceguera, porque Sí. trata sobre todo la lengua de signos apoyada, braille, bimodal, etc. Sí, fueron unos chavales al final de este curso a hacer un taller que son de Azorín, Ujú. de primero, y ellos pues nos hicieron pues el de escribir una palabra en las letras el en la dedo- mano, dedo lápiz, sí. el dedo lápiz, un montón de técnicas que Sí. eso al final te ayuda más o menos a meterte en el papel, porque yo ya soy discapacitada, pero no en ese no es mi terreno es ir en silla de ruedas. Entiendo.
Si al final son cosas totalmente diferentes. Es como cuando metes a un crío en una silla de ruedas por primera vez, que eso ya lo he hecho ya año tras año tras año en el cole. Exactamente. Que se quedan flipando con las sillas de ruedas corriendo, haciendo Claro. derrapes. Son otras perspectivas de la vida. Al final nunca va a ver el mundo igual una persona que mida 1,20 m con una persona que mida 2 metros. Al final son puntos de vista, son interacciones con el entorno totalmente diferentes. Yo, mira, con esta no, con la eléctrica no, pero con la silla manual casi siempre me vas a ver mirando al suelo, porque más de una vez me he caído y es lo normal. Sí, teniendo en cuenta cómo está el tema de las barreras arquitectónicas últimamente. Cómo está la calle, esto, vamos, debería arder Troya, y lo digo tal cual, debería arder Troya. Vaya que sí. Es brutal. Pero bueno, poco a poco. Ahora, por ejemplo, se va viendo cada vez más, pues eso, suelos accesibles, que estén al mismo nivel. Que las rampas estas que dan a la carretera, no sea rampa escalón. Exactamente. Hay muchos sitios que en vez de coger y ponerte una rampa directamente a pie de suelo, rampa escaloncito. O rampas a lo mejor que son totalmente impracticables, que son ¿cómo bajas una rampa así? Incluso con un carrito de bebé. No es viable, no es funcional. No es funcional, y no solo para la gente con discapacidad, por eso luchamos tanto. Y claro, a ver, cuando somos adultos luchamos nosotros, pero esto empieza en casa, esto empieza con los papis. Y si un padre con discapacidad nos está viendo ahora, vamos, yo creo que es de esas cosas que puedes hacerte una idea de lo que digo, porque el hecho de escolarizarte, el hecho de que te pongan una educadora, el hecho de que el colegio esté accesible, sobre todo si vas a un cole en silla de ruedas. Lo que tuvieron que luchar mis padres, hablando personalmente, no está en los escritos, tío. 2004 yo tendría que haber entrado en 3 años. Hice 3 años donde hice la escuela infantil y luego entré en el 9 de octubre con 4 años en 2005. Lo que tuvieron que luchar mis padres no está en los escritos. O sea, para tener una educación, para que no me querían ni escolarizar. Querían meterme en un colegio de educación especial que yo cognitivamente, es que se me está viendo ahora, es que estoy bien cognitivamente. Si me dices que tengo una deficiencia cognitiva de la hostia, pues te lo compro, pero no. Y aún así, aunque la tuvieses, porque hay muchas personas y muchos alumnos y muchas alumnas que aunque tengan algún tipo de problema cognitivo, con un poquito de apoyo, con un poquito de adaptación, podrían igualmente seguir un ritmo curricular ordinario, por así decirlo. Sí. En la Canal, por ejemplo, hace varios años, también gracias a la lucha de los padres de una niña con una enfermedad rara, abrieron una aula específica dentro del mismo instituto, para que esa niña pudiese ir al mismo instituto que había ido su hermana mayor, en vez de tener que ir a recurrir a un centro de educación especial donde realmente iba a desaprovechar muchas de las capacidades que tenía. Entonces muchas veces es como que descartamos directamente o dejamos que las personas acaben por rendirse y decir, mira, no, esto como no me lo pueden adaptar o esto como me están poniendo tanta traba, no voy a optar a ello, al final paso. Y hay veces que con un poquito de adaptación, un poquito de apoyo, ya se puede conseguir que esa persona ya esté sea escolarizada. una PT, una L, una educadora. Exactamente, cualquier cosa, o incluso adaptación de los materiales, o sea, cualquier adaptaciones curriculares. Exactamente. Que el temario esté más accesible a esa persona. Exactamente. Que si, por ejemplo, tienes un problema en la vista, que no puedes leer negro sobre blanco, que es la típica pizarra de, yo qué sé, pues tener un sistema, que esto lo he visto con alguien cercano, relativamente cercano, que tenía una pantalla en la pantalla de un ordenador que ponía lo que estaba en la pizarra
blanco sobre negro, que podía ver muchísimo Por mejor. el contraste, contrastaba más y con el brillo de la pantalla le ayudaría, imagino. Sí, Sí. que ahora con las pantallas eléctricas se solucionaría un poco mejor, un poco más accesible. Sí. Pero eso ya depende del chico, chica, la persona. Igual que las rampas. O sea, que haya un pedazo de costerón que es prácticamente vertical. Yo no puedo ir por el centro del pueblo, por el casco antiguo, aquello es una mierda. Los cascos antiguos es que con el eso de conservar, digamos, a nivel histórico lo que fue, pierde mucha accesibilidad. Por ejemplo, Sí. tú te vas a la zona de La plaza de Italia Baix o viajas fuera, vete a Italia, vete a Venecia, vete a Roma, todo eso. es Todo impracticable. esto es impracticable, todo eso. Yo tengo, por ejemplo, una amiga en Argentina que fue de viaje allí y todo muy bonito, pero adaptación ninguna. Nula. Ninguna. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que las personas con ciertos tipos de discapacidad solo pueden acceder al patrimonio cultural de manera virtual o en libros? O sea, no sé. Me parece bastante jodido. Y yo, mira, fui a Viena y Budapest por el viaje de cuarto de ESO. Es que eso está en mi corazoncito. Viena, muy accesible y tal. Budapest menos, pero me gustó más, mira por dónde, porque era más mundano, menos señorial. Sí. Que a mí me gustó más, porque uno, la comida es muchísimo más accesible, la tradicional. Y, a ver, yo no sé cuántas veces fuimos al McDonald's o al Burger King a comer en Viena. Estuvimos 5 días entre los dos sitios, pero la verdad es que me lo pasé teta. Primer viaje y único viaje que he hecho sin mis padres, con 16 añitos, casi 17, marzo de 2018, vamos, eso para la historia. No se te olvidará nunca, ¿eh? Hombre, a ver, primer viaje sola, relativamente sola, sin mis padres. Sí. Entonces, claro, es una de esas, y encima fuera de España, que eso en muchísimos institutos tampoco se hace. Creo que el Paco es de los pocos que hace viajes al extranjero para viaje de fin de estudios. Cuando cuando hice cuarto creo que se fueron a Ucrania, estuvieron en los campos de concentración y todo. Yo no pude ir, pero sí, fue un viaje muy chulo según me contaron. Sí, yo me llevé a mi educadora. Yo dije, yo sin mi Toñi no me voy. Yo con mi madre no me vuelvo a ir de viaje de fin de curso. me fui en sexto de primaria. Pero que encima, jolines, al final es una manera de darte de autonomía, de Sí. que tú también te puedas Irme integrar sí. mejor en un grupo, porque estando con la madre al final, Me quita todo el rollo. en ciertas edades sobre todo, porque al final luego No uno lo se hace me- adulta y hasta se lo pasa bien porque va rollo de amiga con Sí. tu madre, pero con 16 años... Yo ahora lo disfrutaría mucho más, mira por dónde, pero porque cumplo 24 en un mes. Y claro, ahora nos iremos de viaje y tal, y ahora lo disfrutaría mucho más que con 16 años. Son las edades tontas que se dicen siempre, la edad del pavo. Sí, y a ver, es todo eso. Y el tema de, yo no sé, a ver, tú dando pedagogía, tú has hecho mucha introspectiva en tema ley educativa. Sí, más que en ley, en las condiciones educativas y en las corrientes educativas, en cómo ha evolucionado todo el sistema, más o menos a lo largo de muchos años. ¿Y ha cambiado mucho o sigue siendo la misma tontería de siempre? Pues dependiendo de lo que quieras retroceder, porque si te vas a lo más antiguo, la educación era para quienes era. Para la gente con dinero, la gente de clase alta, las mujeres hasta que no empezó el tema de los claustros, de los monasterios, de la religión en sí, la mujer apenas tenía acceso a la educación. Hostia. Ellas fueron las monjas, las que se iban a los claustros, fueron las primeras mujeres y las nobles las que pudieron educarse. Entonces, a raíz de ahí, pues la cosa fue avanzando. Luego hubo una corriente de educación que era todo muy educación para habilidades. Sí. Educación a nivel productivo, me enseñas Rockefeller hizo eso. Él creó la educación como la conocemos a día de hoy. Siéntate calladito, levanta la mano para hablar y para ir al baño. Fíjate. Porque él buscaba
trabajadores de fábrica. Y es el tipo de educación que tenemos, que ahora me vais a perdonar, pero voy a lanzar la piedra y voy a esconder la mano. Y no me pienso retractar si esto sale. Me da igual. Yo, sinceramente, si tengo que, y lo digo tal cual, yo soy de las que firmemente cree que la educación de ahora no refleja la sociedad actual. No nos refleja. Porque no todo el mundo hay que encasillarlo de... Hay que hacer A, B, C y D. Porque hay veces que a una persona no se le da bien hacer A, o hacer B, o hacer C, o hacer D. Yo, matemáticas, soy un puto desastre. Me identifico contigo en ese sentido. Por más que lo intente. Por más que lo intente, es que me da unos ataques de ansiedad. Yo llevo estas semanas que yo digo, porque he tenido recursos y todo eso, y las he pasado putas. Pero porque no me entra, es que yo... El problema cuando algo no te entra... Es que no te entra. Ya no es el contenido en sí que no te entra. El problema cuando algo no te entra está en que te lo están explicando de una manera que no es adecuada para ti. A no ser que, por ejemplo, tengas algún tipo de trastorno, como por ejemplo en el caso de las matemáticas, que existe la discalculia. Sí. O la dislexia. O la dislexia, exactamente. Que es para la lectura. Que es básicamente lo mismo, pero una es de letras y otra es de números, exactamente. Para la gente que no lo conoce. Exacto. A no ser que tengas algo de eso, el problema está realmente en que a ti, el personal docente que te está intentando explicar eso, no ha encontrado la manera, el enganche de acceder a ti para poder llegar a tú entenderlo. Porque a mí, por ejemplo, con matemáticas me pasa lo mismo. Yo tanto tercero como cuarto de la ESO estuve con profesora particular, no aprobé ni un examen. Y con profesora particular y haciendo los deberes en clase, prestando atención, porque a mí, a pesar de dárseme mal las ciencias, me gustan mucho, me llaman mucho la atención y me encantaría que se me diesen bien. Pues a pesar de esa profesora particular, y mira que lo hizo bien, no, también es verdad que cada cerebro es un mundo y cada cerebro lleva un proceso madurativo diferente. Entonces, porque hay unos cerebros que son más matemáticos y más lógicos. Exactamente. Y otros son más artistas. Exactamente, son tipos de procesamiento diferente. Igual, por ejemplo, se supone que el contenido curricular se elabora según el desarrollo evolutivo del cerebro. Sí. Sintaxis, por ejemplo, tiene poco sentido empezar a darla en primaria porque el cerebro no está preparado para entender cierto tipo de estructura en el texto, para abstraerla, mejor dicho. Porque la parte abstracta hasta cierta edad no se forma. Así es. Igual que el lóbulo prefrontal no se forma hasta los 25 años aproximadamente. La corteza prefrontal es lo último que termina de desarrollarse. Es lo último, es la encargada de las tomas de decisiones racionales, del pensamiento, es lo último que se desarrolla, por así decirlo. Y a ti en pedagogía, ¿cuál ha sido la parte que has dicho? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Qué fue, qué asignatura o qué temario o qué tema o qué profesor es lo que tú dijiste que esto es? Pues, a ver, he de decir, yo estoy estudiando en la UNED. Estudiar en la UNED es un poco hándicap. ¿Por qué? Porque es complicado. No tenemos clases como tal de las asignaturas. Tenemos 1 hora a la semana esto luego lo cortas. Tenemos 1 hora a la semana por asignatura y es simplemente para resolver dudas, no te dan clase. Entonces, yo también es verdad que lo he compaginado con un trabajo, lo he compaginado con llevar una casa y me he conectado a las tutorías que he podido. Yo este año, en mi caso, he tenido un tutor que me ha encantado y que me ha dado tanto historia de la educación como didáctica general. Didáctica general yo creo que es la que más me ha gustado, es la que más he disfrutado haciendo el trabajo, porque el trabajo es una pasada, en plan, lo hice además sobre lo que me gusta a mí, que es la comunicación y la discapacidad intelectual. A mí es que la educación al final es lo que le puede cambiar la vida a una persona. El acceso a la educación es lo que le puede cambiar el mundo a alguien, a esa persona y a su entorno. Sí. Entonces, que todos puedan acceder de igual manera, cada uno con sus necesidades, eso es un gusto, porque es que en las prácticas, por ejemplo, del ciclo superior, yo pasé de ver como un chico con autismo
te pedía romper algo ante una mala sensación, ante un dolor de algo, ante cansancio, ante aburrimiento, te pedía romper algo, a pasar de eso a ponerte en una tablet. Estoy cansado, o déjame tranquilo, o me duele la cabeza. Y es que le cambias la vida a una persona. Poder enseñarle a usar un SAC, Exactamente. Un sistema de... alternativo y aumentativo de comunicación. Es que me cuesta hasta decirlo del tirón, pero como vosotros ya estáis bastante familiarizados con el tema, es muy heavy. Eso, ya sea analógico, con pictogramas, que yo entiendo lo de la brecha de las pantallas para nenes, y creo que esa transición de... Yo soy de las que firmemente mantiene que los nenes hasta cierta edad no deberían tener pantallas. Y claro, con un niño autista igual. Con un niño que tiene problemas en comunicación verbal, igual. Empiezas con un SAC analógico y luego transicionas, yo qué sé, preadolescencia, cuarto de primaria, lo que sería cuarto de primaria para este nene o nena. Ya ahí es cuando empiezas a introducirle la versión tecnológica. Lo digital, sí, al final las pantallas son muy adictivas. Una y pantalla más para un nene que no tiene esa regulación. Resulta muy estimulante, al final las personas que tienen un nivel cognitivo lo suficiente como para poder manejar una pantalla, que son muchas más personas de las que nos pensamos, de las que podemos llegar a imaginarnos, ya no solo que utilicen su SAC, es que van a saber entrar y salir de cualquier aplicación, seguramente puedan aprender de manera muy fácil lectoescritura, que para la alfabetización eso va genial. Sí, o sea, porque hay muchísimos SAC que tienen lectoescritura, el tecladito para que pongan la frase tal cual. Eso es. Yo lo que más he gastado y lo que más se está utilizando a día de hoy, que de hecho el Miguel de Cervantes, aquí en la que es el Colegio de Educación Especial, es el único que debería haber más. Exactamente. Es pionero aquí en la localidad en utilizar los tableros de comunicación asistida, bueno, lenguaje natural asistido, que son una pasada, y además creo que son un centro de recursos, un centro para el resto de colegios y de centros educativos de la zona. Por si algún nene de otro centro necesita... Exactamente, si presenta algún tipo de característica que consideren que a lo mejor con un SAC se pudiese apoyar, ellos van allí, les explican, les educan, y es que son una pasada, porque además el equipo que hay allí está en constante formación, en constante actualización. Yo tuve la suerte de hacer las prácticas con ellas, con la logopeda y con una maestra de allí que creo que es maestra de audición y lenguaje, si no me equivoco. Sí. Si estás viendo esto y me he equivocado, lo siento. AL. Es que no sé si es AL o PT, es que no lo sé. Es que yo el otro día sigo a una chica, creo que se llama Paula, que es PT. Y la sigo en Instagram desde hace poquito y explicó claramente que es una L y que es un PT. Un PT básicamente se centra en los contenidos, en adaptar los contenidos que está dando ese niño en clase para poder reforzar. Es como un refuerzo, pero más a lo bestia. Sí. Es como un profesor particular dentro del propio cole. Y muy especializado en los diferentes tipos de características y discapacidades. Porque yo he ido a PT muchos años, desde pequeñita. Pero nunca había entendido la diferencia hasta ahora de que es y claro, cuando escuchas por primera vez maestro de audición y lenguaje, dices, ¿qué coño es esto? Y luego ya es cuando ahí dices, vale, que es por esto, por eso se diferencian. Y claro, en audición y lenguaje como que se encarga más de practicar el tema de vocalización, de hablar. Más la comunicación verbal. Claro. Es más tirando al mundo oralista, por así decirlo. Sí. Que aún somos una sociedad muy oralista, fíjate, hubo un boom también de eso de la lengua de signos, sobre todo, de que se visibilizase, porque al final
estamos acostumbrados a que si una persona tiene discapacidad auditiva, bueno, se le ponen unos audífonos o se le pone un implante coclear o lo que sea, y no tiene por qué. No, porque hay muchísima gente con implante que aún usa la lengua de signos porque no es infalible. Exactamente, dependiendo de dónde esté localizada la lesión o el tipo de problema. O si está la persona en un sitio súper lleno de gente, al final, si no sabe leer los labios o le cuesta leer los labios aún, que habrá gente de todo, básicamente esta persona lo que va a hacer es agarrar y decir, vamos a coger esto y vale, la lengua de signos, si la tienes, lo bueno es que si estás en un sitio petado de gente, tipo un concierto, una plaza llena, el mercado, Totalmente. Da igual que no tengas problemas de audición, puedes comunicarte sin tener que hablar, sin tener que gritar y dejarte la voz. Exactamente. Tú sabes lo cómodo que tiene que ser eso. Ojalá todos los camareros supiesen lo que es una cervecita en lengua de signos, ¿eh? Cerveza, por favor. ¿Cómo? Cerveza por el vaso, la espuma, cerveza y por favor. Por favor. Eso es. Sí, por favor, eso sí que eso es más clásico, sí. Sí. Está muy guay, al que al final, hoy en día con la sociedad que tenemos, que le damos tanta importancia a la identidad de cada uno, al final, la identidad de ser persona sorda o de ser persona ciega o discapacitado es que se debe visibilizar, sí. Porque al final, si pretendemos estar todos cortados por el mismo patrón, no podemos defender que la gente tenga cada una su identidad. Primero hay que defender las identidades de cada uno como tal, con las que se han nacido ya, con las que nos... Sí, es como yo siempre he dicho, no sería amar sin ser bisexual y tener espina bífida, tal cual. Yo he sido muy tajante en eso, sobre todo de adolescente, cuando ya eres más consciente de todo eso. Yo ya dije, soy yo gracias a la espina bífida y gracias a mi identidad sexual, bisexual. Entonces, claro, yo dije, sin eso no soy yo. Al final... Es lo que me hace ser yo. Al final uno tanto la personalidad como la inteligencia la desarrolla principalmente con la interacción con el entorno, con las vivencias, con el bagaje que uno lleva a la espalda, en el camino. Si tú no has estado aislado, no has tenido oportunidad de... ¿Cómo decirlo? Pues eso, de interactuar, de descubrir, de relacionarte, de ver cómo es el mundo, de ver tú cómo te mueves dentro del mundo, no te desarrollas, no vas a tener una identidad propia, no vas a tener una personalidad, una inteligencia realmente desarrollada basada en lo que es el mundo. Por eso a mí no me gustan los uniformes. Lo siento, pero sí, por la comodidad, por lo que es la comodidad, perfecto. Pero lo que es por la uniformidad, que sea todo, que se vea todo bonito, no, lo siento. Lo siento, pero para mí no es. Para mí los uniformes, para mí eso no. Lo siento. No cuadran contigo. No. Además que yo siempre lo he dicho. Los uniformes a mí no me hacen gracia. Por eso mismo. Sí, porque es conveniente y es cómodo. Perfecto. Ahí te lo compro. Pero si es para que vayan todos iguales, para quitar esa individualidad, a mí no me hace ni puñetera gracia, ¿sabes? Los uniformes es que tienen muchos enfoques, porque por ejemplo también lo puedes ver desde el punto de vista de que a lo mejor estés en una zona de niveles económicos muy heterogéneos y precisamente para que esos niveles heterogéneos de economía pues tampoco se vean muy reflejados a lo mejor a la hora de vestir, para que no haya discriminación de clases, todos van un poco... Depende de cómo lo enfoques, es que al final la vida no es ni blanco ni negro, hay escalas de grises que son muy amplias, entonces, no sé. Yo es eso, yo hay cosas que, sobre todo de los coles, debería quitar, porque luego hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, de igualdad. Yo lo siento, pero los uniformes en ese trío, sobre todo en la diversidad, no entra. Ay, no, eso sí que es verdad que no.
que si prestamos atención a la diversidad no entra. Sí, porque yo, a ver, esto puedes corregirme si quieres. Yo, el tema de inclusión, a mí esa palabra a mí me da urticaria. Explícate. A ver, yo, para hablar de inclusión, tiene que hacerse más que en las aulas, en las casas, en los hogares. Ahí es donde deberían hablarse de inclusión, con los papis, con los nenes. Son los padres los que tienen que tomar la iniciativa, no los pobres de los profesores. Lo siento, pero yo creo que los coles, más que de lo que es inclusión, debería hablarse de igualdad. Porque tienen igual derecho a ser estudiantes en ese centro, en esa aula, ¿sabes? No tienes por qué incluirlos en nada. Es que eso se puede, o sea, es así, porque es así, pero yo le añadiría un matiz. Más que de... Adriana se ha matado. Más que de igualdad, sí, de lo que se habla ahora es de equidad, porque al final la igualdad lo que busca de alguna manera es que todos obtengan los mismos resultados. La equidad es que todos tengan la oportunidad de llegar al mismo sitio, de tener el mismo desarrollo, apoyando a cada uno la necesidad que tenga, el punto del que parta, porque si tú das igualdad, a todo el mundo le vas a dar lo mismo. Entonces, a lo mejor a ti te van a dar lo mismo que a mí y a lo mejor a ti y a mí no nos hacen falta cosas, o sea, lo mismo. ¿Me explico? Nos hacen falta cosas diferentes. A lo mejor tú partes de un punto en historia y yo parto de un punto en lengua. Entonces, ¿qué sentido tienen que tener el mismo punto a cada una en esas asignaturas cuando a ti te cuesta más una y a mí me cuesta más otra? Entonces, la equidad va de estudiar qué necesita cada persona para que pueda llegar al mismo punto que ya está la otra persona que no ha recibido los apoyos. O sea, es que no es lo mismo. O sea, hoy en día, ya te digo, se intenta promover sobre todo la equidad, que todos puedan tener las mismas oportunidades. Buen punto. Y sobre todo para nenes pequeños. O sea, el hecho de hablar, es que hablar de inclusión a mí me da muy mala vibra, muy mala vibra. Lo siento, pero es que son palabras que se han, digamos, prostituido al final un poquito, por decirlo de alguna manera. El significado real de la palabra se ha llegado a perder un poquito. Sí, y yo creo que se debería hacer desde casa, desde los hogares, los padres de estos nenes con y sin discapacidad. O sea, el hecho de que no solo te vas a encontrar a un nene con discapacidad en tu aula, también en la calle. Así es. Y creo que los padres deberían ser los primeros en decir, esta gente existe, puede que te la veas en la calle. Está bien que te quedes mirando, es lo normal, es lo establecido para un nene pequeño sobre todo, pero no está bien aceptado. Yo creo que empezaría por ahí, si fuera madre, yo empezaría por ahí. Sí, al final es un poco difícil porque un niño, como tú bien has dicho, para un niño lo normal es quedarte mirando aquello que te llama la atención, sí, porque la curiosidad es intrínseca en los niños al final, sí, y en todo ser humano, pero sí que es poco a poco tarea de ir haciéndole entender de, oye, ¿a ti no te gustaría que alguien que no conoces se te quede mirando de cierta manera? Sí. No sé, al final es un poco de educación y sentido común. Tú ves a un nene que te llama la atención y en vez de quedarte mirando de lejos, pasas por al lado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Interactúas. ¿Quieres jugar? ¿Quieres estar? Al final es un poco normalizarlo. Sí, sí. Normalizarlo un poquillo, darle ahí no sé, porque muchas veces lo ven y si no se les explica lo ven raro, les llama curiosidad, pero lo ven raro. Sí. No lo entienden. Un nene pequeño al final es completamente versátil, es totalmente moldeable. Sí. A lo que tú reacciones, el niño va a entender y va a reaccionar él igual. Sí. Entonces, porque claro, la verdadera inclusión empieza en casa. Yo lo siento por los profesores que estéis haciendo todo esto en las clases, que chapó por todos, pero tela. Yo sigo manteniendo que eso empieza en casa. Hay mucho trabajo, es que hay mucho trabajo y al final es muy complicado también. Para el profesor, desde la vista del profe. Es muy difícil dar respuesta a todos los alumnos cuando tienes una situación en clase muy heterogénea.
Hoy en día, por ejemplo, se están intentando meter figuras dentro de las aulas, como Sí. tú bien has dicho antes, las PATI, que son las personas asistentes, pero de personas menores de edad. Sí. Una asistente persona para un niño que es menor de edad o que tiene cierta discapacidad intelectual. Entonces, Lo que se llama de toda la vida una educadora. una educadora, exactamente. Pues hoy en día se llama PATI y ese tipo de figuras, por ejemplo, dentro de un aula Velan por la seguridad y por el bienestar del niño Exactamente. principalmente. es muy enriquecedor porque también al final forma parte de la vida cotidiana del niño. El niño Entablan relación y yo, por ejemplo, que he tenido dos que me han marcado mucho, sigo hablando con ella en el WhatsApp. Entonces, claro, y seguramente le diga a una de las dos, oye, vente al podcast. Sí, al final tenemos que intentar eso, ver que un aula al final no es un sitio en el que te sientas y vas a aprender un contenido fijo, Durante 6 horas. que por un lado es normal porque al final todos tenemos claro y todos entendemos y estamos de acuerdo en que al final tener una cultura general básica es necesario. No podemos coger y decir, no, pues a mí como me interesa esto, se me da bien esto, pues voy a aprender esto. No, todos tenemos que tener unos mínimos cubiertos porque al final el saber nos Sí. salva de la ignorancia. La ignorancia supone que nos engañen, supone Que nos estafen. que nos estafen, suponen que demos la espalda a lo que realmente es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es muy importante que se abran mucho las fronteras, que se abran las barreras en ese sentido y que si en el aula, por ejemplo, como tuve yo en mediación comunicativa, una compañera sorda, con su intérprete de lengua de signos, es súper necesario. Y es que eso aquí, por ejemplo, eso es otra cosa que quería comentar, porque este año no sé cómo estará, pero mi compañera cuando hizo el ciclo superior conmigo, ¿Tuviste una chica sorda en clase? sí, una compañera sorda, Eso tuvo- es curioso, tener a alguien del colectivo estudiando eso, claro, pero quería especializarse en ese tipo de también, trabaja en asociaciones y en federaciones de personas sordas. Porque es intérprete, ¿no? O traductora o algo Ella, así. no, ella, a ver, es que eso no sé si lo sabes, pero por ejemplo, aquí en España, Sí. lengua de signos como tal, clase de la asignatura de lengua de signos, solo la pueden dar personas sordas. Solo, Eso me parece la hostia. solo pueden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un oyente te dé clase que a alguien del colectivo te dé clase. Exactamente. Los mamás desde que tiene uso de razón, prácticamente, la mayoría los maman desde pequeños. Nadie mejor que una persona que forma parte del colectivo va a ser capaz de explicarte y de ajustar las necesidades educativas al colectivo que te vas a encontrar cuando salgas a trabajar. Y eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo está hecho. Eso me parece un puntazo. Bueno, pues a día de hoy exactamente no lo sé porque no hace años que terminé de mediación comunicativa. Pero en España, hasta donde yo sé, la intérprete de lengua de signos no está durante toda la jornada lectiva. O sea, como tú bien has dicho, si tienes 6 horas de clase, a lo mejor tienes intérprete 2 o 3 horas. O sea, Hostia. solo tienes intérprete para 2 o 3 asignaturas. Pues mira, te voy a dar un puntazo que esto me enteré hace poco. Ujú. Para tener una educadora a tiempo completo en el centro, tienen que haber 2 o más niños con discapacidad que necesiten una educadora. Una PATI. Qué fuerte. Si no, no se mueven los recursos, es que es muy fuerte. Sí, sí. Y si solo hay un niño que necesita, está media jornada en ese centro y luego media jornada en otro. Es muy fuerte. Esta compañera... Creo que van a niño o a medio niño por persona. algo así. Los ratios son horribles. Los ratios en cuanto a la atención a personas Porque son horribles. anda que hay niños que necesitan una PATI, una educadora. Pues esta compañera en concreto tuvo suerte, por decirlo de alguna manera, Sí. porque al final estaba en mediación comunicativa. Entonces todos los profesores sabían lengua de signos. Dando gracias. Los compañeros estábamos aprendiendo. Entonces, claro, luego si teníamos que interactuar en la hora del patio, por ejemplo, pues lo mismo. Sí, sí. Pero tú imagínate un niño pequeño, una niña pequeña de Que son- 7, 8 años que son neurotípicos que no tienen problemas. Claro, que lleguen al patio y se quedan así porque es que no tienen manera de comunicarse. No. O sea, está muy bien que tú le des a lo mejor un intérprete ciertas horas al día,
pero el momento en el que más se tiene que relacionar, que más tiene que tal, lo Es dejas, el patio. lo dejas Al descubierto. Exactamente, porque tú al final, un niño sordo, por ejemplo, el libro de texto lo puede leer perfectamente, a no ser que tenga a no ser que sea sordo ciego, obviamente, ahí se le hace una adaptación del libro y lo que sea, pero el libro lo puede leer, pero a la hora de relacionarse con los compañeros O con el profe. o con los profesores, es que esa es otra, hay muchos profesores que no tienen, y es que además hay profesores que sí que se vuelcan y les gusta realmente lo que están haciendo y profesores que dicen, mira, pues es que magisterio era sencillito, no se me daba bien otra cosa y estoy en magisterio. Es que el mundo de la educación aquí en España, por lo menos, que es lo que yo más conozco, Hay mucha titulitis, mucho funcionariado Sí. y muchísimo lo hago por el dinero. es muy heterogéneo. El mundo de la educación en España es muy heterogéneo, porque igual que te encuentras profesionales que viven por y para ello, que les encanta, Que nacieron para ser profes. que como he dicho antes, por ejemplo, en el Cervantes, que se actualizan, que se forman cada 2 por 3, Que hacen cursos, que no sé qué. que es bestial, y luego tienes a otros que, bueno, pues cojo, llego a clase, Leo mi libro. como a mí en alguna tutoría de ahí en la UNED, te leo el libro o un PowerPoint que me han preparado, que luego encima te digo que para el examen no te vale porque es muy corto, y ala, y me voy a mi casa a dormir tan tranquilo. Claro que sí. Porque como eres funcionaria te pagan y si fuera como en América, que si no eso no cobra. Sí. Uf, pero yo, por ejemplo, en Estados Unidos no es tan accesible como aquí. Yo, por ejemplo, a Europa le veo eso de punto bueno Sí, referente a pero Estados Unidos. por la la accesibilidad, o sea, allí es como la sanidad, allí tienes que pagar Sí. mucho dinero. Una carrera aquí vale dinero, porque aquí una carrera vale dinero. Pero en Estados Unidos sacarte una carrera universitaria Duele. o encontrar un centro adaptado con profesionales que sean que se ajusten a tu hijo. que sean específicos, que estén formados en algo en concreto, que Es un mundo. allí es bestial. Allí desde que traes al niño al mundo es toco y traes al niño al mundo y pagando. Yo si hubiera nacido en Estados Unidos yo no estaría viva a día de hoy, lo digo tal cual. Hay mucha Porque gente a mí me han operado 13 veces las pruebas en Estados Unidos, que lo estuve mirando antes de esto. Ujú. Una ecografía, no sé si eran 1.000 pavos o 2.000 pavos. Solo la ecografía. Luego ya la consulta eran 800 ñapos. A ver, que aquí de alguna manera lo pagamos con la contribución de todos los que trabajamos, pero aún así aquí No, pero tenemos las listas de no espera. es lo mismo que te llegue luego la facturita de decir, Ale, esto por haber parido un crío, o esto por haberte operado, Sí. porque es la operación, las consultas con el médico, La hospitalización. la hospitalización, el catering, lo que es la comida, Las medicaciones. la medicación, la asistencia de enfermeras, también te lo cobran. O sea, yo que estoy siguiendo a una influencer que se llama Nuri Calvo, que se acaban de volver a España de Estados Unidos, que tiene un nene con discapacidad y ahora está La conozco también. pasando por el cáncer y tal. Que esperamos, si ves esto, esperamos que te recuperes, eres la hostia. Y su nene salió de España sin poder caminar y gracias a dejarse los ñapos para las terapias, que aquí deberían ser gratis, el crío corre, juega al fútbol, prácticamente vive una vida normal, excepto las distancias largas, que eso no lo puede hacer y por eso ya también tiene una silla de ruedas. Pero es que antes la tenía a tiempo completo y ahora la tiene ambulatoria, que esa es otra. No todos los usuarios de silla de ruedas la usamos todo el rato. También puede ser de manera ambulatoria. Sí, de manera puntual, que te haga falta para cierto tipo de distancia. De distancia, exactamente, sí. Sí, eso por ejemplo yo lo he visto mucho en el voluntariado, las veces que está con discapacidad intelectual. Porque muchas veces tienen movilidad, pero lo que no tienes a lo mejor es resistencia, por algún problema de corazón, por algún tipo de, pues, yo qué sé. De artrosis, artritis. Exactamente, problemas osteomusculares, sí, cosas así. Es brutal, es muy brutal, la verdad. Yo es de esas cosas que digo... Y yo que los sigo desde que se mudaron, digo, hostia, Héctor,
creo que era Héctor, el peque, menudo avance, tal cual. O sea, es una de esas cosas que digo, ojalá en España se hiciera igual, pero gratis. Bueno, gratis, ya sabéis. Aquí en España Público. tenemos unos recursos que a veces son muy buenos, pero el problema está en que no siempre conocemos que tenemos esos recursos. Por ejemplo, yo estuve con un chaval con discapacidad intelectual, una enfermedad rara, ¿vale? No tenía un diagnóstico concreto, que eso aún me parece una pasada, que tengas un chaval con 28 años y no tengas un diagnóstico. Es brutal. Creo que es un 90 y tantos % de gente en el mundo que tiene enfermedades raras sin nombre. No tienen, pues este chaval, por ejemplo, además de su discapacidad... que puede que me haya pasado con el número, con el porcentaje, pero... No te sé decir, pero es exagerado y el caso es que en este caso el chaval además tenía también una discapacidad visual que no podía ver bien. Pero claro, tenemos el hándicap de que es un chaval con discapacidad intelectual, visual, no verbal, no comunica, no te lo puedes llevar, por ejemplo, a una óptica que le hagan una revisión porque no te va a saber decir cuándo ve mejor y cuándo ve peor. Pobrecito. Entonces, hay muchos padres que ante eso, pues... impotencia. Se paralizan, piensan que para su hijo no hay una solución en ese sentido y hasta que no llega alguien y le dice, oye, mira, pues no, tienes este recurso. Y por ejemplo, en este caso lo que hice fue derivarlos a la 11. Sí. Porque a mí la madre lo que me preguntó cuando empecé a trabajar con el chaval fue, oye, ¿y qué vas a hacer con mi hijo? ¿Cómo vas a trabajar con él? Digo, pues es que necesito saber de qué capacidades parte tu hijo para saber qué puedo hacer y qué no. ¿Cómo puede maniobrar? ¿Qué tipo de intervenciones puedo hacer? Porque mira, puedo trabajar psicomotricidad, puedo trabajar cosas de... agarre, de agarre. Estimulación sensorial, movimiento en sí de caminar, de nadar, tenía piscina y el chaval pues súper bien. Pero claro, yo por ejemplo quería trabajar con él la psicomotricidad y la visomotricidad también. Sí, la coordinación ojo-mano. Sí, exactamente. Y el caso es que como no sabíamos, pues lo derivé a la 11, le dije a la madre, oye, mira tal, digo, pero hay recursos como la 11 en este caso, que la 11, bueno, también eso es otra historia para hablar aparte conforme están las cosas ahora, pero en la 11, por ejemplo, tienen recursos para que si tú llevas a una persona que no es capaz de comunicarse de manera verbal, ellos igualmente sepan el grado de visión que tiene y al final a ese chaval le pudieron poner unas gafas. Hostia. Unas gafas muy especiales y muy pepino, pero se le pudieron poner unas gafas. Hostia. Y gracias a la 11. Sí. Hostia. Gracias a que también llega alguien de repente, después de 28 años que tiene tu hijo, y te dice, oye, y te lo pregunta, te hace cuestionártelo, te hace... Es que es una parra y al final es todo muy heterogéneo. Y que tu hijo no tenga un nombre para lo que tiene, porque hay veces que es el único caso en el mundo, o hay 2 casos en el mundo, o hay muy poquitos casos en el mundo para eso. No se investiga demasiado. A mí lo que me parece muy fuerte, y igual es un poco bestia esto que voy a decir, pero me parece muy fuerte que sepamos más cosas, por ejemplo, del espacio, que de la espina bífida. Sí, que de cierto tipo de discapacidades, que yo entiendo que al final, por incidencia en población, pues al final va todo un poco a demanda. Yo entiendo que si a lo mejor en cada comunidad autónoma hay 5, por ejemplo, sí, o hay 6, pues mira, para empezar no tengo suficientes personas con las que hacer pruebas, con las que ver, con las que contrastar e investigar. Es normal, pero pues pienso que debería invertirse muchísimo Pues mira, más. yo te digo esto. De espina bífida somos... de los 48 millones que somos, 49 millones que somos en España, nacen 4 niños de cada 1000 con espina bífida. Y sabemos lo mínimo sobre la enfermedad. Y hoy en día, según tengo entendido, corrígeme, que eres tú la que sabe de ese tema, con el ácido fólico, tengo entendido que ese tipo de discapacidad... Es la principal razón por la que se causa la espina bífida. Pero también hay un gen que, a ver, yo puse por el día 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Espina Bífida, hice una publicación explicando la espina bífida. Y era el GH no sé cuántos, que está asociado, y esto se sabe desde hace 2 o 3 años solamente.
¿vale? Yo eso no lo había escuchado, pensaba que era por el ácido fólico. Es la principal razón, que no te quito razón, es la principal razón que hay veces que no es por eso. Claro, claro, Porque yo, mi madre, no tenía mala absorción y aún así tengo espina bífida. Que puede ser por 1000 razones que no sabemos. Y yo, la verdad es que desde aquí hago llamamiento que se investigue, porque es que esto es brutal. Esto es brutal, la verdad. No puedes saber por qué coño naciste como naciste, porque es que encima a mi madre le hicieron el triple test, como se le llama, que ese te investigan si tienes espina bífida, Down y otro más. ¿Con la miocentesis puede ser? Miocentesis. Yo lo llamo el triple test porque son 3 enfermedades, bueno, sí, 3 discapacidades las que, sí, mejor dicho. El Down, la espina bífida y otra más, que no me acuerdo ya cuál era. Pues me salió negativo en las 3 y mírame ahora. Ué, qué curioso. Y mis padres pagaron, que esto no es gratis. No, ese tipo de pruebas, a no ser que tengas ya antecedentes, por así decirlo, familiares. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un tío con discapacidad intelectual. Creo que a mi madre le llegaron a hacer pruebas para descartar que yo también las tuviese. Y en casos en los que sí que tienes antecedentes familiares, creo, ahí sí que te las suelen hacer, pero por protocolo. Sí. Para ya... Yo, a mí me la hicieron, pero porque mi madre tuvo 2 embarazos antes de tenerme a mí. Yo soy lo que médicamente se llama un bebé arcoíris. Yo tengo 3 hermanos mayores que no nacieron. Ostras. Yo soy el 4.º bebé de 5. Ostras, y luego está mi hermano pequeño. Que eso también te marca. Porque digo, ¿y si a mí me pasa? ¿Y si a mí me quedo embarazada en un futuro y me pasa? Yo quiero enterarme. Sobre todo de si mi hijo o mi hija puede tener espina bífida, o de si me puede pasar lo de, que es lo más normal del mundo, tener un aborto espontáneo. Coño, que teniendo a mi madre de testigo, de prueba... Sí, es muy común además, un aborto espontáneo. No se habla lo suficiente, pero es muy común. Pero es que mi madre no es la única. O sea, yo tengo un montón de familia, que tengo bastantes casos en mi casa. En lo que es mi familia materna, tengo bastantes casos de ese tipo. Curioso. Y los padres también pueden ser portadores, porque mi tía, una de mis tías, le pasó, pero porque ella es la mujer de mi tío. Entonces, que también se hagan los papis las pruebas, si podéis, no solo las mamás, las futuras mamis, haceros la prueba, los dos, porque podéis ser portadores del gen. Curioso. No sé, eso no lo sabía yo, ¿ves? Yo es que me enteré porque, claro, al ser bebé arcoíris te da curiosidad, investigas. Claro. Y yo, pues claro, también fue cuando me enteré del gen que está asociado a la espina bífida, que esto se descubrió hace 2-3 años, digo yo, si no un poco más, pero nada. Hace relativamente reciente se descubrió que posiblemente está con el interrogante puesto, de que no se sabe si está asociado o no, pero que hay indicios de eso. Es brutal, es que es la hostia. Y yo, pues claro, es de esas cosas que yo digo, vale, esto va a ser la hostia. Esto, si lo confirman, yo me hago, aunque me quede arruinada, me hago la prueba. Sí, yo no me quiero arriesgar a que mi hijo nazca con esto, porque yo ya sé la putada. Sí, más si la sociedad no cambia, si no es todo más accesible, porque al final, jolines, tener una buena silla, una criatura, tener unos buenos recursos, un buen acceso, un buen a la entorno sociedad social, exactamente, un buen círculo de apoyo, al final es complicado. Sí, y traer a este mundo a una criatura que no sabe si tal, es una putada, pues sí. Al fin y al cabo, y más en nuestras edades que podemos tener hijos. Es brutal. Y la verdad es que, a ver, quería preguntarte también si tenemos el guión ahí. Sí, yo te iba a decir, si quieres lo paramos un momentito
y le echamos un ojo, lo que tú quieras. Mira, tenemos... Uy, sí, mira, que esto se me olvidaba. A ver, tú el tema del... obviamente hemos hablado de la parte económica, de la parte de recursos, que como pedagoga y como especialista... Bueno, como futura pedagoga, sí. Pero también como especialista en APD, en tema de mediación comunicativa, si te viene un nene con problemas, tú poniéndote en situación, ¿cómo lo llevarías? Si esa familia, por ejemplo, no tiene esos recursos económicos para comprarse un sac o para adquirir uno, alquilarlo o alguna cosa de estas, que no tienen esos recursos económicos. Pues mira, según hasta, bueno, pues por lo que yo sé, hoy en día, por lo menos aquí en Comunidad Valenciana, las tablets, lo que es el soporte digital para los tableros de comunicación, si no están subvencionados por completo, están subvencionados en gran parte. O sea, ahí lo que tiene que hacer la profesional en este caso, por ejemplo, en el Miguel de Cervantes es la logopeda. Lo que hace la logopeda es elaborar un informe, igual que el que se elabora cuando, por ejemplo, quieres visitar una silla. Sí. Elaboras un informe con las características de ese alumno o de esa alumna, lo mandas a consellería, sí, estudian el caso y normalmente lo aprueban. Sí. Luego sí que es verdad, por ejemplo... Depende de la personita a la que se lo pidas, ¿no? ¿Cómo depende de la personita? Depende del caso, de todo. Por lo general lo suelen aceptar. Por lo general, cuando tienes una persona que no tiene un sistema de comunicación funcional, que a lo mejor tiene signos, pero son signos pactados, que a la hora de relacionarse con el entorno social no es más cercano, pues no es muy funcional, porque al final, si para ti en tu casa esto es casa, pues lo saben en tu casa. Pero en el entorno no lo saben. Entonces, en situaciones en las que no hay un sistema de comunicación funcional, normalmente lo suelen aceptar. Sí que es verdad que luego, aparte del soporte, que en este caso sería la tablet, nos encontramos con el software, que es la aplicación en sí. Que esas aplicaciones, por lo general, y sobre todo en los primeros años, valían una pasta, porque tenías que pagar una licencia y sí que es verdad que valía un dinero. Eso es como pagarte un Adobe, algo del estilo, sí, algo del estilo. Que costaba bueno, sí que costaba un dinero. ¿Cómo era este sistema operativo que había también para personas ciegas en el Shark o algo? Shark me suena, es súper antiguo, eso es de cuando ya éramos pequeñas tú y yo, o sea... Ya tiene más años que la breva. Y valía una pasta, creo que era a lo mejor más de 4.000 euros, o sea, es una pasta. Eso solo es la licencia, no es descargarte la aplicación. La licencia, sí. Pero hoy en día, como tanta gente está desarrollando tantas cosas, tú en tu móvil puedes descargarte un montón de aplicaciones que hay que te sirven para elaborar tus propios tableros comunicativos. Sí que es verdad que son un poco más limitados y no son tan... profesionales. No son tan intuitivos, tan profesionales, pero son funcionales. Ahora, por ejemplo, yo en el móvil es que tengo muy poco espacio y me lo tuve que desinstalar, pero hay uno que... ¡Ay, cómo era! El spread de signo. ¡Ay, qué rabia! Dame un momento, ahora eso luego lo cortas y lo pones. Dame un momentito, ¿cómo era? Aplicación... Tablero comunicativo. El Asterix Grid. ¿Cómo? Es este de aquí. Asterix Grid, que es un tablero... Ese lo he visto yo en un chico de Estados Unidos. Pues este es gratuito. Y el Asterix Grid lo puedes descargar tanto en móvil como en tablet, en PC me parece que también, y es completamente gratuito. Y sí que es verdad que no es tan intuitivo a lo mejor como uno de licencia de pago, pero es una pasada. Y de cara, por ejemplo, a que de manera esporádica, espontánea, te encuentres con una persona que requiera de una intervención o de una interacción, mejor dicho, con un tablero lo tienes muy fácil, es muy sencillo, mola un montón. Sí. Mola un montón. A mí, la verdad, que el mundo de la comunicación
enfocada a la discapacidad intelectual es que a mí es lo que más me gusta, es lo que más me apasiona. Sí, yo, por ejemplo, en temas de trámites, de la silla eléctrica y todo esto, ha sido una odisea. Primero fue que me hiciera, que accediera a mi rehabilitadora a hacerme el informe, que me lo hiciera. Luego que esperar 2 meses a que me lo aceptaran, porque tiene que pasar por la inspección y todo. Luego la visita de la trabajadora social, bueno, ir a pedir cita a la trabajadora social, ir a la consulta, luego que venga ella a casa, luego que a la vez eso ella rellena un informe, un formulario, un informe. Luego que te lo aprueban. Luego ir a la ortopedia, ver qué modelos, porque no es cualquier modelo. No, con ese código que te dan cuando te dicen que te la han aprobado, que te la van a dar, con ese código te cogen y te dicen, vale, te toca elegir entre este modelo y este modelo, o este y este, depende de tu situación. Para eso pasaron, a ver, si empecé a final de año del año pasado a hacer los papeles y todo esto, hasta marzo, abril no tuve yo mi silla. Y ese proceso tiene lugar cada vez que necesitas un cambio de silla, ¿verdad? No, una vez que yo creo que una vez que porque esta es la primera, pero espero que me dure. Porque esas otras no son para siempre, igual que las prótesis, no son productos ortopédicos que son para toda la vida, porque al final el cuerpo va cambiando y las necesidades también. Porque como suba un poco de peso, la silla hay veces que ya no te sirve. O si pierde movilidad también. Sí, porque eso te tienen que coger la altura y el peso actual. Te tienen que coger altura y peso. Entonces, claro, sobre todo por si alguien aquí va a cogerse una silla, así ya os quedáis con la copla. Esto, apuntarlo. Los pasos que hemos dicho antes, y para cuando vuestro especialista, vuestro rehabilitador os haga el informe, os va a pedir tanto el peso como la altura. O sea que si tenéis apuntados estos datos, ideal. Si vais a nefro o alguna cosa de estas que os tienen que pesar igualmente, obviamente cogéis ese dato, os lo apuntáis en una libretita, en el móvil o lo que sea, y es que os lo van a pedir, es que va a razón de altura y tu peso para luego ver qué modelos te tocan, porque no todos los modelos cogen el mismo tipo de peso. No es lo mismo que midas 1,40 y peses 150 kilos, que esto para exagerar, ¿vale? Lo que nos gusta a nosotros exagerar. Que midas 1,60 y peses, yo qué sé, 80 o peses 60 kilos, ¿sabes? Es brutal. Y solo para el tema de la silla ha sido una odisea, ¿eh? Y la tengo desde marzo, abril, la tengo ya. Y se me hace corto. ¿Y te da libertad? Sí, obviamente no soy muy de salir, pero cuando salgo. Y la verdad es que es brutal. Es brutal. Es una de esas cosas que dices, hostia. Y luego, claro, no es lo mismo que te entre tu hermano a esos costerones en el valle, que son la hostia, que entrar tú sola desde el parking hasta la puerta, tú solita. Se agradece. Se agradece. Lo agradeces tú y quien está contigo al final. Sí. ¿Quieres mirar alguna? Tampoco tardaré mucho en bajarme, tía, que mañana acabo. Tranquila. Que me tiraría 3 horas más hablando contigo, la verdad. Y la verdad, así para acabar un poquillo,
Siempre podemos dejarlo para otro episodio. Siempre. Pero así para resumir un poquillo, como futura pedagoga, el tema de la IA, el tema de todo, la inteligencia artificial, ¿cómo tú lo has enfocado? Pues mira, me gusta muchísimo que me hagas esa pregunta porque yo creo que un poco como la mayoría de personas, al principio veía en la IA un demonio, un enemigo. Un enemigo, hostia, nos vamos a quedar sin trabajo. Eso mismo dije yo. La IA va a ser la que empieza a elaborar los planes de intervención. No vamos a necesitar pedagogos para nada, nos van a echar y no. La IA al final lo que viene es a facilitarnos la tarea. E igual que por ejemplo en el ámbito médico ahora... A mí me pasa con los guiones, o sea, el tema del teatro, el cine. Ajá. A mí el bloqueo del escritor me ha dado más veces que cualquier otra cosa. Exactamente. Que es un problemón si te dedicas a esto, aunque sea en amateur, como en mi caso. Pero, joder, es que duele no poder arrancar, de decir, sí, quiero escribir, pero es que no me sale. Sí, pues la IA realmente lo que viene es a facilitarnos el trabajo y la vida en general, por lo menos según yo pienso, porque por ejemplo... También hay que tenerle miedo más que a la IA, a la gente que controla la IA. Exactamente. Porque es la que te va a quitar el trabajo. O sea que menos contenido basura o inservible y más inteligencia artificial. De usarla como herramienta, o sea, de cara a usarla como una herramienta, porque realmente es que es lo que es. Por ejemplo, me salió un vídeo en Instagram ayer en el ámbito médico de un especialista en radiología que estaba viendo una radiografía, una placa de los pulmones, y él te explica primero lo que ve en la entrevista como médico que es y lo que entiende, y dice, mira, pues yo veo un poco de neumonía por aquí, por acá, y de repente por lo visto se ve que tiene un filtro de inteligencia artificial o algo así, lo pasa y la IA coge y le señala en una parte del pulmón y en otra parte del pulmón los dos bloques tochos donde estaba la neumonía, en cosa de 5 segundos, y el médico dijo, ahora no vamos a hacer falta, pero es que no es cuestión de eso, porque al final el trato con la persona no va de esa cosa. Porque una persona normal no va a distinguir tampoco una neumonía. Exactamente. No eres un especialista. Y que al final tiene que ser una herramienta, porque el trato de persona a persona no va a desaparecer nunca. El trato de tú a tú no puede perderse nunca. No puede hacernos una consulta un bot. Exactamente. Puede servir como un sondeo, como una manera de acelerar el proceso. Yo, por ejemplo, de cara a ser pedagoga, la IA, por ejemplo, puedo coger y decirle, pues mira, tengo una clase de 20 alumnos con esta tipología, cada uno es así, así, asado. Hazme un sondeo o interprétame cuáles crees que podrían ser a grandes rasgos las necesidades más importantes a acudir de primeras, por ejemplo. Hostia. Y que yo, en base al análisis que me haga la IA, coja, me ponga la clase de 20... Se paró. No te preocupes. En base al sondeo que me ha hecho la IA, yo coja mi clase de 20 alumnos y alumnas y diga, vale, pues este es el análisis que me ha hecho, ahora yo, al igual que cuando llevamos el Google Maps, debe prevalecer el criterio de la persona que lo está viendo, voy a analizarlo y voy a empezar a hacer la intervención. A nosotros, por ejemplo, en el primer cuatrimestre del primer curso tuvimos una asignatura que se llamaba Comunicación y Educación, y que básicamente lo que hablaba era de las tecnologías y del uso educativo que podían tener, y de la educomunicación, de cómo la tecnología y el internet en general sirven para ya no solo conectar entre personas, sino que podamos compartir conocimientos y herramientas a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la vida. Hostia. Al final, gracias a las tecnologías podemos aprender desde cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier contenido. Y pasó con Google, pasó cuando empezaron los buscadores de búsqueda, tipo Google, Yahoo. Exactamente. Yo, por ejemplo, ahora como hemos contado al principio del podcast, a mí las matemáticas se me dan fatal. No sé si es porque no me las han sabido explicar, si es porque yo me las han explicado y en ese momento mi cabeza no estaba donde tenía que estar, pero siempre me han costado. ¿Qué pasa? Yo ahora en segundo cuatrimestre he tenido una asignatura que era estadística aplicada a la educación. Hostia. Y te meten una asignatura de estadística ya con la nomenclatura técnica, que si no sabes lo que es cada símbolo, no te enteras de la fórmula que estás leyendo. ¡Ay, pobrecita! ¿Y yo qué hacía? Cogía mi Gemini, la IA de Google,
Bendita seas. A lo mejor cogía, le hacía un recorte a la fórmula del libro en PDF. Por favor, explícame esto paso a paso y pónmelo con números, pónmelo con un ejemplo que yo lo pueda entender. Y pónmelo sencillo, que no me explote la cabeza. ¿Que no lo entiendes? No lo he entendido así, por favor, explícamelo de otra manera y ponme otro ejemplo diferente. Y he conseguido aprobar estadística. He conseguido. Al final, la cosa está en que sepamos utilizar lo que tenemos al alcance de nuestras manos. A mí una cosa, por ejemplo, que me enfada muchísimo. Es que se demonice por parte de los profesores y que se castigue. No, ya no, porque por ejemplo al final en la universidad pues cada uno es responsable de lo que está haciendo y eres responsable de tu aprendizaje. Me refiero en la ESO, bachiller, sí, FP. Pero porque ahí ya volvemos a lo que hemos dicho antes, esto es súper adictivo. Yo, un chaval que por lo general en la ESO no te interesa lo que te están explicando, tú en la ESO vas a mirar el teléfono porque te interesa más que el profesor que tienes delante. Pero en la universidad, por ejemplo, que se supone que es porque ya estás ahí, porque quieres, porque te gusta. Por placer. Esto es una herramienta súper poderosa. Y yo habiendo tenido la asignatura que he tenido de comunicación y educación, me choca muchísimo que haya compañeros y compañeras que no sepan usarla como toca. Por ejemplo, en la UNED, una cosa que nos sirve muchísimo de ayuda y apoyo entre nosotros son los grupos por asignaturas. Hostia. Ahí nos preguntamos dudas, nos contestamos, nos pasamos materiales, libros, etc. En plan, son una pasada. Bendita sea. Entonces, ¿qué pasa? Os ayudáis más entre los alumnos que con los profesores. Es brutal, sí, así es. La UNED es así. La UNED la unión hace la fuerza. Es compañerismo la UNED, básicamente. Pues, ¿qué pasa? Que tienes a lo mejor, son 10 asignaturas por curso, 5 asignaturas por cuatrimestre, pues tú imagínate 5 asignaturas por cuatrimestre, grupos de gente de toda España, de la UNED de toda España, incluso de fuera. Pues muchas veces tenemos las mismas dudas 50 personas. Hostia. ¿Qué me da rabia a mí? Que, por ejemplo, WhatsApp tiene una lupita, una opción de buscar por palabras y es muy sencillo ver si lo que tú estás preguntando ya lo han preguntado antes. Hostia. Entonces, buscando eso, evitas preguntarlo otra vez, evitas que otros 50 compañeros te contesten y evitas saturar un grupo de gente que a lo mejor está trabajando, no tiene hijos o lo que sea y no tiene tiempo para leerse 200 mensajes por grupo para encontrar las cosas. Entonces, a mí me choca que personas, futuros profesionales, como se nos está educando para manejar todo esto, no sean capaces realmente de sacar el máximo provecho. Para hacer los trabajos, por ejemplo, también. Perdón, que se te está cortando. Tuvimos una asignatura que se llama Teoría de la Educación, que el trabajo me fue muy bien, saqué un sobresaliente, pero no tenía ni idea de cómo empezar la introducción. No tenía ni idea, digo, madre mía, y es que además no me interesaba tampoco demasiado esa asignatura, la tutora tampoco, pero tenía que hacerlo. Y yo pensé, digo, a ver, ¿cómo hago? Que es que no tenía ni idea de verdad, que no sabía cómo empezarlo. Hostia. Y le expuse a Gemini, digo, tengo que hacer un trabajo sobre esto. Por favor, dame ideas para introducir esto. De cómo puedo hacer una introducción. Y me puso, puedes empezar basándote en ciertas preguntas. Pregúntate esto, pregúntate lo otro, ve dándole respuesta a esto, dale respuesta a lo otro. Es que Gemini para el lenguaje humano es la hostia. Sí, al final son modelos de generación de lenguaje. No es como ChatGPT, que es más como para la lógica, para lo matemático. Sí, aún así pincha mucho. A mí es que Gemini me gusta bastante. Muchísimo más. A mí Gemini me gusta. Google al final es lo que tengo más a mano y lo que más manejo. Y es una pasada. Es que, ojo, que la IA en la universidad no se puede usar para hacer trabajos. O sea, te quiero decir, te salta un programa... Pasarla por Quillbot o algún programa de estos. No puedes coger y decirle, hazme un trabajo sobre esto. No, te lo pasan por un antiplagio y a tomar por saco. Sí. Suspendido. Eso es... Vamos, no perdonan. Aunque tengas un 30% del trabajo solo hecho con IA, no perdonan. Yo, Gemini, mira, yo tal cual, pasado por Gemini, yo lo que hago es, pónmelo con el lenguaje humano, lo más sencillo y entendible posible. Y cuando lo paso por Quillbot, me sale un 100% hecho por humano. Y está totalmente hecho por IA. Pero es poniendo las palabras en el prompt ideales. Y ahora, para terminar así un poquito, para resumir, como futura pedagoga, ¿qué película recomendarías o que te han recomendado que dirías, esto hay que verlo? Esto es importante verlas. Pues precisamente me pasaron el otro día un par por un grupo que la verdad que me gustaría bastante verlas. El maestro que prometió el mar, es que no me acordaba del nombre. Netflix. Está en Netflix y en Prime. Y básicamente habla un poco
de la diferencia que hay entre los maestros que viven por y para su profesión y los maestros que están ahí. Por el dinero y por la posición. Por el dinero realmente tampoco, porque un maestro no te creas que cobra demasiado. Pero No. por la posición que tiene, Sí. de autoridad. Por la estabilidad, sí, sí, por autoridad. Yo creo que hoy en día no tantos, pero sí que es verdad que hay mucho docente, igual que hay mucho policía, que por autoridad, por sentirse más, pues no sé si resarcidos, valorados, escuchados, respetados, Hostia. se meten en ese tipo de profesiones. Yo doy gracias de que no me he encontrado apenas profesionales así. Yo, de hecho, me he encontrado más profesionales que me han cambiado la vida en cuanto a valorar, a decir, buah, o sea, a disfrutar lo que es la docencia, a disfrutar lo social. Por ejemplo, en primero de la ESO, yo hice de primero a tercero de la ESO en la Canal, en el Petrer. Cuarto lo hice en el Paco, sí. Y yo primero de la ESO entré diciendo que yo, conforme terminase, me iba a ir al ejército a estudiar allí al ejército en ingeniería. Hostia. Aquí donde me ves, ¿eh? Pues nos hizo una pregunta una profesora que teníamos de castellano, Belén, que no la voy a olvidar en la vida, que ojalá te llegue esto, que me ha escalado. Tenías toda la razón del mundo. Y me lo dijo, dice, cuando termines este año conmigo, no vas a querer saber nada de lo que me acabas de decir. Hostia. Me enseñó a valorar el arte, la literatura, lo humano, la paciencia, el gusto por el querer educar, el cariño, el querer conectar con tus alumnos. Esa profesora fue mágica y de hecho solo la tuve hasta segundo de la ESO porque a la pobre, hubo por aquellos años unas inundaciones bestiales en Alicante, Hostia. hace ya muchos años. Estilo a la Dana de Valencia. No tan bestia, pero sí, los institutos Algo en Alicante. parecido. Sí, hubo varios institutos en Alicante que quedaron completamente abnegados. Hostia. Y ella renunció a su plaza en la Canal para irse a dar clase a los institutos que se habían quedado mal. Se fue. Ella cogió, y además era una tía que hablaba Súper claro. habla castellano. No, pero es que idiomas, es que es una tía súper culta, habla castellano, habla inglés. Creo que hablaba ruso, francés y creo que algo de árabe. Era, no sé si árabe o portugués, no me acuerdo, pero Algo así. 5 idiomas. Esa profesora era, te lo juro, Brutal. brutal. Y es que al final, Cuando alguien te marca, te marca. sí. A mí me pasó pues con una de castellano, Eliana Navarro, Me dio a mí también en el Paco. y luego Belén que me dio cultura clásica en segundo, creo que me dio también valores, y luego también griego y latín. Griego, en su caso fue griego, pero era de griego y latín. Ujú. Y a mí el último año falleció mi abuela. Y lo pasé putas. Ese año las pasé putas. Fue el segundo año que hice segundo de bachiller. Y yo, pues claro, me vio ya entrar mosca. Porque claro, que te enteras esa misma mañana que tu abuela ha fallecido, que era un pilar para ti, en mi caso, porque claro, ser la oveja negra, artista, bisexual, discapacitada, la oveja negra Sí. en todos los aspectos en mi familia, pues es que te cagas, es que te puedes cagar, la verdad, es brutal. Sí. Al final, cuando te encuentras a docentes así, a mí, por ejemplo, lo que me ha dejado claro es que tanto la intervención con las personas como la formación a personas que van a intervenir Y a mí, con más personas. y a mí es que Belén a mí me conocía desde el segundo de la ESO, entonces ya me tenía calada. Te vio crecer, ya te conocía, ya te tenía el puntillo cogido. Me conocía incluso desde primero de la ESO, porque ella siempre ha estado ahí, su marido me dio tecnología, David, y los dos me conocen y saben cómo soy. Y claro, cuando a mí me ve así Belén, es como, ¿estás bien? Se lo conté y tal. Ya. No me puse a llorar porque tengo aguante, pero yo llegué ese día, fue viernes, ella falleció la noche del jueves al viernes, y yo llegué a mi casa ese viernes, que comí corriendo, salí a las 3, comí corriendo, me cambié de ropa
y me fui al velatorio. Yo hasta el domingo no me recuperé. Mentalmente estaba hecha una mierda. Normal. Y llegué el lunes y seguía hecha una mierda. Fue la hostia. Yo creo que fue el peor fin de semana de mi vida, la verdad. Y es eso, profesores que te ropan. Y estuvo toda esa semana pendiente de mí. Toda esa semana pendiente. Son personas que lo hacen más fácil, la verdad. Que lo hacen un poco más, no más fácil, pero lo hacen un poco más llevadero al final. de Y alguna más manera. algo tan bestia como es la pérdida de alguien a quien Sí. quieres. Sí, luego fíjate tú, hay otros docentes que... Pasan. Sí, no, es que lo que hay, la vida es así, tienes que hacer esto y lo otro, ¿no? Ni siquiera te preguntan cómo estás. Sí, ni Pero siquiera bueno. se preocupan. Yo tengo fe y confío en que poco a poco todo eso Y irá claro, cambiando. el año que nos conocimos, Belén y yo, me operaron de aquí del cuello del Chiari y estuve el primer trimestre prácticamente sin ir. Me operaron en octubre y hasta el 1 de diciembre no pisé el instituto. Flipas. Lo digo sonriendo, pero estuve jodida. Ay, Bueno, va. Así terminamos hoy. Muchísimas gracias por estrenar esto. La verdad es que ha sido un placer, la verdad, un gustazo, cariño. muchas gracias a ti, Mar, por darme la oportunidad. Ojalá venir más por aquí. Por favor, necesitamos un segundo episodio contigo. Sí, se han quedado muchas preguntas ahí en el tintero. Al final es la primera vez que nos vemos, que quedamos, que charramos y no sé, como que hay una sinergia bastante guay, la verdad. Sí, y la verdad es que es brutal. O sea, es una de esas cosas que dices. Además que siendo tu 24 año, según, a ver, tu año 24 de vida, Así es. teníamos que estrenarlo de la mejor manera, Sí, sí, sí. Este año a tope. empezándolo de la mejor manera y a ver Así si es. lo terminamos de la mejor, incluso igual. O mejor, ya verás. Sí, bueno, Estoy segura. muchísimas gracias, cariño. A ti, amor. Ay. Ha sido un placer. Y vosotros nos veremos la próxima vez que hagamos esto y nada, pasar buen día y nada, Que lo disfrutéis muchísimo. nos vemos pronto. Amén. Epa.